Buenos días, un saludo a todo el pueblo de Dios en todo el mundo. He estado orando mucho para compartir a Dios, este mensaje de Dios a todo el pueblo de Dios y en especial al remanente de Dios. Porque he estado viendo algunos videos de algunos hermanos que han estado predicando acerca de la numerología bíblica. Algunos videos acerca de los 40 días del Señor en el desierto, relacionados con los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y bueno, pero yo he pensado que todos esos estudios los hermanos los han hecho en base a sus estudios y sus conocimientos de la palabra de Dios. Este estudio bíblico, ¿verdad? Este estudio que yo les quiero compartir, yo se los quiero compartir en base a la experiencia que Dios nos ha dado con respecto a esa numerología. Si bien es cierto que gran parte del pueblo cristiano rechaza la numerología, dado que en algunos programas de televisión la numerología ha sido usada por charlatanes, por brujos, por adivinos, y entonces el pueblo de Dios tiene un rechazo a la cuestión de los números bíblicos. Pero yo quiero decirles mi experiencia cuando Dios me alcanzó, porque fue una experiencia muy tremenda y muy, pues para mí impactante, porque fue esa experiencia que a mí me hizo dejar las cosas del mundo y empezar a buscar las cosas de Dios. Fue el día de septiembre, el terremoto del 85. Pero antes déjenme compartirles algo. El Señor me permitió a mí bajar las aguas un 3 de diciembre de 1983. Todo el 84, bueno, pues nos pasamos orando, buscando de Dios, escudriñando las escrituras. Y resulta de que en el 84 ocurrió un evento en México, una tragedia, que fue la explosión de San Juanico, unos depósitos de unas bombas de gas de Pemex, que todo el mundo supo de esa tragedia y que pues impactó a mucha gente y porque hubo muchísimos muertos. Pasó eso en el 85. Dios me dio dos bendiciones muy grandes. ¿Por qué? Porque en mayo del 85 la congregación a donde yo pertenecía, ubicada allá en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, un poblado llamado Tenayuca, hubo bautizos, y en estos bautizos mi esposa, después de más de un año de que yo me había bautizado, ella también decidió bajar las aguas y seguir ese camino de Cristo que pues nos salvó y nos limpió de todo pecado. Pero además de mi esposa, también mi madre fue alcanzada en ese mismo día, aquella madre que me había inculcado la fe católica y que se llamaba Lupita, imagínense nada más ustedes, y ella también se bautizó ese día. Fue hermoso. Y pasaron, después de mayo 85, pasaron unos meses y yo así abría la casa donde yo vivía, un poblado, una unidad llamada Los Reyes Iztacala en el Estado de México, Tlalnepantla, y entonces ahí abría yo mi casa para que fuera el pastor a predicar la palabra a los vecinos, mis vecinos que yo tenía. Y entonces en cierta ocasión, era el mes de, pudiéramos decir que el mes de junio del 85, cuando después de terminada la reunión, mi esposa le decía al pastor, ustedes saben que nosotros al orar cerramos nuestros ojos para concentrarnos en el Señor, en el Espíritu, ¿verdad? Y mi esposa le decía al pastor, hermano Chuy, porque el hermano se llama Jesús Saucedo, decía, ahorita que orábamos yo veía algo, y mi esposa le decía al pastor, y el pastor le contestaba, ¿qué veía, hermana? Y decía mi esposa, veía que temblaba y caía en edificios. Fíjense bien, porque fue junio del 85. El pastor no supo interpretar la visión y le dijo a mi esposa y a los que estábamos ahí reunidos, hermana, pues han de haber sido las dudas que se derrumbaron, ¿verdad? Sí. Y ya quedó ahí esa visión. Yo en aquel tiempo, hermanos, tenía un
taxi tenía una pecera, yo trabajaba el taxi, la pecera me la trabajaban 2 choferes, y me salía de temprano a la Ciudad de México a las 6 de la mañana y regresaba a la casa a las 10 de la mañana para almorzar, porque de las 6 a las 10 era el pasaje. Y entonces recuerdo muy bien, miércoles 18 de septiembre de 1985, mi esposa me dice, al levantarme y al irme a trabajar en la mañana, dice, mira, yo siento que va a temblar y muy fuerte. Le digo, ¿por qué dices eso? Dice, porque el día de ayer y hoy he tenido 2 sueños, y esos sueños son la visión que tuve en aquella ocasión, y ya me recordó aquella visión que había tenido. Le dije yo, todos soñamos, eso no tiene nada que ver, no te preocupes, y me salí a trabajar. Hermanos, el día siguiente, que fue jueves 19 de septiembre de 1985, yo venía de una carrera de allá de Chapultepec, me había salido un pasajero que iba a la central camionera del norte, venía por todo Río Consulado. Antes de llegar al Hospital de la Raza, mi carro empieza a bambolearse de tal forma que cuando se baja una llanta trasera, el carro le sucede esos síntomas. Y yo recuerdo que se me movía el carro, traté de bajarle la velocidad para ver si se me había bajado una llanta o algo, y no. Y más adelante, enfrente del Hospital de la Raza, está el Monumento de la Raza. Hay que dar vuelta para agarrar la avenida de los 100 metros. Yo vi 2 carros que habían chocado así de costado, y yo dije y pensé, esto ya chocaron, pero pues en México hay muchísimos choques, entonces pensé eso. Cuando llego a dejar el pasajero que llevaba a la central camionera, me aborda inmediatamente otro, pero yo lo vi asustado, alterado, de tal modo que cuando se me sube y me dice, lléveme a la colonia Viaducto Piedad. Esa colonia está ubicada, tienes que atravesar todo el centro, la calle Guerrero, el Bucareli, Cuauhtémoc, y tienes que llegar allá pasando el viaducto, está esa colonia. Entonces cuando yo lo veo alterado al chofer, le digo, ¿qué le pasa? ¿Lo quisieron asaltar o qué le sucedió? Me dijo, no sintió, asustado. Le digo, ¿no sentí qué? Dice, tembló. Él iba de Río Verde, San Luis Potosí, y estaba en el 3er piso hospedado en el Hotel Brasilia, que está a un costado de la central camionera, y lo sorprendió el terremoto ahí en ese lugar. Iba asustadísimo. Cuando me dijo eso, yo me acordé de qué manera se me había movido el carro, de qué manera habían chocado aquellos 2 choferes que chocaron sus vehículos, que se habían golpeado de costado. Entonces yo les dije, me acordé de eso y le dije, sí. Le dije, mire, sí, lo entiendo, ¿verdad? Porque era que estaba temblando cuando yo sentí esas cosas, cuando yo vi esas cosas. Le dije, pero aquí tiembla muy seguido y no pasa nada. Y efectivamente, México es una ciudad sísmica, zona sísmica que tiembla muy seguido y muchas veces en el año. Pero entonces yo le dije, no pasa nada, no se preocupe. Pero porque yo no había visto las consecuencias y que había causado ese sismo, ese terremoto. Entonces yo llego a la colonia Guerrero. Al llegar a la calle de Mosqueta, que es el eje 1 poniente, yo no pude avanzar porque estaban los semáforos interrumpidos, y después en ese ya no poder avanzar, alcancé a ver mucha polvareda. Allá hay muchas vecindades muy antiguas. Esas vecindades se habían derrumbado con el sismo, con el terremoto. Salía gente con sus heridos en brazos, y entonces después de que pasó eso, yo dije, ¿verdad? Al ver al fondo las calles de Bucareli y edificios así de lado, yo me sorprendí mucho y yo exclamé estas palabras. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Hermanos, en esos momentos que yo decía esas palabras, Dios mío, ¿qué es esto? Yo recuerdo cómo dentro de mí una voz me decía, yo les avisé, pero ustedes no me quisieron creer. Cuando me dicen esas palabras, esa voz, me dice esas palabras, yo inmediatamente me acordé de cómo mi esposo me había dicho el día anterior, de sus sueños y de aquella visión que habíamos tenido.
hermanos, quiero decirles que yo en esos momentos clamé a Dios y le dije, Señor, perdónanos porque somos todavía tan incrédulos que a pesar de que estamos leyendo tu palabra, todavía dudamos de ella, porque yo ya había leído el libro de Génesis, de qué manera Dios le habló a José a través de sueños, de qué manera hasta el impío, porque al faraón le dio sueños también, ¿verdad? Así que le interpretó José, ¿sí? Y entonces yo dije, Señor, perdónanos, ¿verdad? Porque somos todavía tan duros y tan incrédulos que no entendemos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pues esto sucedió, llegué a mi casa, gracias a Dios que vi que no había sucedido nada, pero a partir de ahí yo decidí empezar a buscar más las cosas de Dios y olvidarme de las cosas materiales. Y quiero decirles, para honra y gloria de Dios, que a partir de ahí yo empecé a buscar más de Dios, me iba a predicar al metro, llegué a predicar en hospitales, llegué a predicar en cárceles, a donde yo iba a llevar el mensaje de salvación. Y entonces ahí fue donde empecé Dios a darme mensajes, hermanos, pero que estaban relacionados con esa numerología que mucha gente rechaza. Les voy a explicar la numerología y el mensaje que yo en aquellos años llegué a predicar y en varias iglesias. La gente que no conoce de Dios hablaba de ciertas coincidencias en los eventos de San Juanico y en el evento del terremoto del 85. ¿Cuál era esa coincidencia? De que la gente se preguntaba y decían, ¿te diste cuenta que fue un día 19 de noviembre lo de San Juanico y fue un 19 de septiembre lo del terremoto? Y algunos decían, pues coincidencia, ¿verdad? Sí. Pero a mí Dios me mostró, hermano, que era lo que yo predicaba en ciertas iglesias, que no es ninguna coincidencia, que Dios nos está hablando a través de la numerología. O sea, fíjense muy bien, 19, y así me lo daba a entender Dios. 19 está conformado por dos números, el 1 y el 9. Sumados, ¿cuánto dan? Pues da el número 10. ¿Y cuántos son los mandamientos que Dios nos dejó al pueblo de Dios y a la humanidad entera, verdad? Pues son 10. Entonces ahí haga de cuenta, ¿y qué hacemos con esos mandamientos, hermano? Los olvidamos, los pisoteamos, no los obedecemos. Entonces ahí Dios nos está hablando a través de las tragedias que están sucediendo. 19. De noviembre a septiembre transcurrieron 10 meses. Y en el 19 aparece otra vez el 10. Entonces aparece el número 10 en dos ocasiones. Y Dios me mostraba en aquel tiempo lo que dice la Escritura en el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, verso 10. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese día? Pues tembló la tierra, hermano. O sea, ese es el mensaje que yo llevé a muchas gentes y a muchas iglesias. Pero fui rechazado, hermanos, fui rechazado por mucha gente, por grandes pastores, grandes siervos, presuntamente no rechazando este mensaje. Pero fíjense muy bien, porque ya pasaron muchísimos años. Yo batallé mucho y en el 2017 Dios me dio una confirmación de que aquellos mensajes que Él me dio desde el 85 eran de parte de Él. ¿De qué manera Dios me confirmó estos mensajes? Se viene el mes de septiembre del 2017. Y fíjense de qué manera tanto el 10 como el 7 se manifiestan en estos eventos de las tragedias que han sucedido. Se deja venir en Oaxaca, el primer terremoto de Oaxaca. Fue en Oaxaca antes de México. Fue el 7 de septiembre del 2017. Y saben una cosa que muchos pueden considerar coincidencia, como muchos hablaban de la coincidencia del 19 allá en San Juanico y en el terremoto del 85. Sucedió el 7 de septiembre, otra vez el 7, de 8.2 grados, otra vez el 10. Cuando sucedieron estos eventos, siempre en la televisión, cuando sacan recuerdos de cuando sucedieron las cosas, sacaron un terremoto que había sucedido en la Ciudad de México allá en el año de 1957. Mire, esto lo pueden checar ustedes en YouTube, en Google, aparece ahí. 1957,
hubo un terremoto que fue cuando se cayó el ángel de la independencia en la Ciudad de México. ¿Y saben qué fecha fue? Miren, 28 de julio del 57. Otra vez, 28. 2 y 8, 10. Julio, ¿qué mes es del año? El mes 7. Y el año, otra vez, 7. O sea, ¿se dan cuenta cómo no es ninguna coincidencia y que Dios nos está hablando, ¿sí? A través de la numerología? A mí Dios me mostraba, hermanos, que todo esto que ha estado sucediendo vino siendo como una parábola. Y en el capítulo 13 del Evangelio San Mateo, se le acercaban sus discípulos a nuestro Señor Jesucristo preguntándoles: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor les decía: porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no, por eso les hablo por parábolas. Quiere decir que el verdadero pueblo de Dios, el verdadero cristiano, al que Dios quiere, porque hay una palabra que dice, ¿verdad? El Señor Jesucristo las dijo: Señor Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Entonces a mí Dios me mostraba que esto es como una parábola, ¿sí? En donde Dios nos está hablando a través de los números. Ya les hablé de la importancia del 10, los 10 mandamientos, y del 7, pues ¿qué les puedo decir, hermanos? Nada más basta con los que son conocedores de la Escritura y acudimos al libro del Génesis, capítulo 6, primeramente nos habla del estado de corrupción, de contaminación, de perversidad que tenía el mundo antiguo, en donde nada más Noé se salvó, ¿sí? Entonces, en el capítulo, en Génesis capítulo 7, le dice Dios, después de que Noé ya había construido el arca: métete al arca, ya había metido los animales y métete con la familia. Le dice en el versículo 4: porque pasados 7 días yo hago llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Otra vez el 7 está apareciéndose desde Génesis como una... ¿Qué puedo entender del número 7? Pues nada más lo que dice en el capítulo 11 del libro del profeta Isaías, versos 1 y 2, ¿sí? Habla claramente ahí del Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando dice: el Señor saldrá una vara del tronco de Isaí y una rama reverdecerá un retoño está hablando de Cristo. Y una rama, dice, del tronco de Isaí aparecerá un retoño, y dice, hablaba de Cristo. Y reposará sobre de él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y del temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus de Dios que nos habla el libro del Apocalipsis, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Cuando también en el libro de Génesis, mismo libro de Génesis, nos habla acerca de un rey Abimelech que tenía una disputa con Abraham porque le había quitado sus siervos de Abimelech, le habían quitado un pozo a los siervos de Abraham. Y entonces Abraham le reclama a Abimelech ese pozo. Y Abimelech dice: pues yo no lo sabía. Y entonces dice que Abraham, pues como era muy rico en ganado y en ovejas, dice que le llevó ese presente al rey, pero dice que apartó 7 corderas del rebaño y las presentó. Y dijo Abimelech: ¿y qué simbolizan esas 7 corderas? Dice: pues simboliza de que sean testimonio de que este pozo yo lo cavé. Pues estaba poniendo ahí esas 7 corderas como un testimonio de que el pozo él lo había cavado, ¿sí? Posteriormente, cuando Esaú amenazó con matar a Jacob porque le había robado la primogenitura según él, y Jacob tuvo que huir a Labán por recomendaciones de su mamá, y ya después que duró 20 años por allá y regresó ya con sus mujeres, con sus hijos, con su ganado, porque Dios le había dicho que regresara. Entonces él tuvo miedo porque había el temor de que lo había amenazado de muerte Esaú. Pero dice ahí claramente en el capítulo 33 del libro de Génesis que antes de llegar
a su encuentro con Esaú, se postró a tierra 7 veces. ¿Sí? Entonces, también cuando Faraón tuvo aquellos sueños, dice que soñó las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, las espigas. Entonces, ahí está la numerología, desde el número 7, hablando desde Génesis. Pero no nada más eso, amados hermanos, no nada más eso. Si ustedes escudriñan la palabra, se van a dar cuenta de qué maneras aparece muchas veces el 7, unas como testimonio, otras como juicio, porque cuando fue Génesis, después de 7 días, pasados 7 días voy a dejar venir el diluvio. Cuando el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 se había ensoberbecido y Dios le dio este sueño a Nabucodonosor, y luego llegó Daniel a interpretárselo y le dijo: vas a caer hasta que no reconozcas que Dios es el que pone y quita reyes. Y entonces dice: te van a quitar y 7 tiempos vas a estar fuera de tu reinado. 7 tiempos, ahí aparece como juicio el 7, ¿sí? Y cuando de repente muere Moisés y Josué toma la tierra prometida, el Señor le dice a Josué: vas a escoger 7 sacerdotes y van a llevar 7 bocinas de cuernos de carnero y le van a dar 7 vueltas, primero 6 y al último día van a dar 7 vueltas a la ciudad y van a caer los muros. Entonces nótese cómo el número 7 tiene importancia en la palabra de Dios. Y si nos vamos a Apocalipsis, pues ni se diga, hermanos, está lleno de esa numerología del número 7. Y chequen ustedes cómo en todos los eventos que han ocurrido, se presenta el 10 y el 7. En la mayoría, hermanos, está el 10 y está el 7. Sí, ahora fíjense muy bien detalles que muchas veces pasamos por alto, pero que Dios le muestra a algunos, a sus siervos, ¿verdad? Sí. 1957 fue el terremoto primero, cuando se cayó el ángel de la independencia. Si sumamos 1957, le sumamos 28, que fue el día 28 de julio. ¿Saben qué suma nos da esas dos cantidades? Nos da 1985. ¿Es nada más que cosas? ¿Cuándo fue el terremoto segundo en México? El que le reveló a mi esposa fue en 1985. ¿Sí? Ahora, fíjese muy bien, siguiendo esta misma revelación, misterio, lo que usted quiera llamarle, 1985 fue el segundo terremoto, fuerte. Le sumamos el día 19, que fue el 19 de septiembre del 17, le sumamos el mes, que fue 9, y le sumamos el 4. ¿Por qué el 4 en el 17? Porque primero fue el de 57-1, 85-2, Oaxaca, 7 de septiembre 3, y el cuarto que fue el 19 de septiembre. Les decía yo que mucha gente me rechazaba a mí estos mensajes, pero en el 2017, y otra vez vemos el 10 y el 7, Dios me confirmaba a mí que no habían sido míos, salidos de mi mente estos mensajes, sino que era Él que me había dado esa revelación. ¿Por qué, hermanos? Porque se deja venir el terremoto último del 2017. ¿Y otra vez cuándo fue? Otra vez fue el 19 de septiembre. Entonces, amados hermanos, Dios nos está hablando a través de los números. Esto fue para mí una confirmación, la primera confirmación. Y entonces hubo una segunda confirmación. En el 2020, en el lugar donde yo me congrego, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Dios nos despedimos el año último y recibimos el día primero. Y el día iniciado 2020 nos decía el Señor que teníamos que estar bien agarrados de Dios porque venían cosas muy difíciles en ese año. Y miren, hermanos, pasaba enero, febrero, marzo, y entre marzo y abril se deja venir los estragos que causó y que está causando la pandemia.
¿Y cómo le llamaron los científicos, los médicos a esta pandemia? SARS-CoV-2. ¿COVID qué? COVID-19. Otra vez ahí está la numerología obrando en las cosas que están sucediendo en esta tierra. ¿Sí? Esas fueron a mí la segunda confirmación. La tercera confirmación, una nuera mía, aquí alrededor del estado de Nuevo León ha estado temblando, después del 86 ha estado temblando. Usted puede checar en YouTube los temblores que han estado ocurriendo aquí en Nuevo León, leves, temblores leves, pero ha estado temblando y temblando y temblando, ¿sí? Y entonces, ese mismo año 2020, ocurre unos temblores aquí en el área del municipio de Escobedo, Salinas Victoria, Ciénega de Flores. Hubo varios sismos que ya los detectaron porque ya tienen sismógrafos aquí en el estado de Nuevo León, porque ha estado temblando. Entonces, me dice una nuera mía, dice, mira Emanuel, tuve 2 hijos, el menor se llama Emanuel, y me dice, mira Emanuel, estaban viendo las noticias de esos temblores, y le dice mi esposa, mi nuera a mi hijo Emanuel, mira Emanuel, y fíjate qué día es hoy. ¿Saben qué día era ese día, hermanos? Era miércoles 28. ¿Y saben qué mes era? Era octubre 28. Y le dice mi nuera, mira, 28. Se acordó de toda esta numerología que yo les he hablado a muchas personas y a ellos mismos. 28 era Manuel. 28, 2 y 8, 10. Y octubre, ¿qué mes es el año, Manuel? Dice 10. Entonces se quedaron con el mensaje ahí grabado y con el temor, ¿verdad? De que pues lo que les está uno hablando, de lo que les está uno avisando, revelando de lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos, hermanos, es algo pues que ahí está en la Biblia, ahí está. Y el Señor nos lo está revelando en estos últimos tiempos. El Señor dijo que habría pestes, ahí está el COVID, que habría terremotos, que habría señales en el cielo. Todo está cumpliéndose. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces yo les quiero compartir este mensaje porque es un mensaje que a la vez es triste lo que está sucediendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si llegamos al libro del Apocalipsis, al mensaje de las 7 iglesias, en algo estoy de acuerdo con lo que llegué a escuchar y aprender de los hermanos, los teólogos, yo les llamo todólogos, porque ya salen egresados de un instituto bíblico con todas las materias que les enseñan y ya tienen una grande congregación y ya se sienten todólogos. Y entonces los todólogos hablan y han dicho que el mensaje a las 7 iglesias eran 7 iglesias por las cuales, 7 tiempos por los cuales iba a pasar la iglesia del Señor Jesucristo. Y fíjense, hermana, con tristeza se los digo, a la vez con gusto, porque vemos que la palabra de Dios se cumple. El mensaje a la última iglesia, que es la 7ª, es el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y fíjense que es triste reconocer que así está la iglesia de Jesucristo hoy en día. Esta es la iglesia que el Señor va a vomitar de su boca. Porque tú dices que eres rica, que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero yo te digo que eres pobre, ciega, miserable y desnuda. Y te mando que compres oro refinado y compres colirio para que unjas tus ojos y vean. ¿Sí? O sea, fíjense muy bien porque es el tiempo que estamos viviendo. Ahorita es triste reconocerlo, pero algunos predicadores ya lo han comentado, ¿sí? Que estamos viviendo épocas de apostasía. La apostasía en la iglesia. ¿Qué significa la apostasía? El pecado en las iglesias. ¿Sí? Cansado de ver el pecado en las iglesias, en más de 30 años que tengo yo en el Evangelio, cansado de ver todo ese pecado que predomina en las iglesias llamadas de Cristo, en donde ha entrado, ¿sí?, el mundo a las iglesias, en donde ya las costumbres mundanas
Ahorita estamos en épocas de Navidad y hay iglesias que todavía festejan la Navidad como algo cristiano, que no es cristiano porque es una costumbre pagana introducida al cristianismo y que muchos pastores todavía la practican. Pero yo sí quisiera compartirles en otro video, porque siempre que el pueblo cayó en apostasía, siempre Dios levantó un remanente y un guía para alumbrar al pueblo de esas etapas de apostasía. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, cuando el diluvio, pues Noé y su familia pues eran un remanente. En la época del rey Acab y Jezabel y todas sus diabluras y apostasía que cometían, pues tenía ahí a Elías, y decía Elías, Señor, nada más he quedado yo, no, tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Entonces la Biblia siempre nos habla de un remanente. Entonces ese mensaje que estoy compartiendo, yo sé que para muchos va a ser rechazado, pero hay un remanente de Dios que en todo el mundo está escuchando la voz de Dios. Y en estos últimos tiempos que estamos viviendo, así como a mí el Señor me llamó allá a principios, en el 83, a finales del 83, aquí también en el estado de Nuevo León, en esta ciudad de Monterrey, Dios levantó una sierva, grande sierva de Dios, que hoy cumple 10 meses de haber fallecido, de haber partido con el Señor, pero que Dios la utilizó para hacernos saber esta rebeldía, esta apostasía y esta rebeldía del pueblo de Dios que estamos viviendo. Y esa apostasía que está viviendo el pueblo de Dios, Dios se la reveló a esta sierva el año de 1989. Años atrás ya le había mostrado revelaciones en donde Dios le mostraba al pueblo de Dios contaminado con todas las cosas mundanas. Y entonces el Señor en el 89 le dio varios mensajes que para mí son una bendición y unos milagros haber sido testigo de esos mensajes, de esas enseñanzas que Dios le dio, ¿sí? Pero que nos las dejó para que le hagamos saber al pueblo de Dios esto que está sucediendo. Y yo en el próximo mensaje les quiero compartir acerca de ese siervo, pero de esa gran sierva de Dios. Pero yo quiero que ustedes, mientras les comparto el otro mensaje que pienso compartirles, aparte de los que Dios me permita, les voy a decir que esos mensajes de esa hermana amada llamada Natividad García Cepeda, pero que con el paso de los años el Señor le llegó a mostrar a unos hermanos que ella ya no era la hermana Natividad García de Cepeda, ahora ella era la pluma enamorada de Jesús. Y esos mensajes los van a encontrar ustedes en YouTube, en Instagram, en Facebook, y ustedes véanlos para que le pregunten a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le reveló a esta hermana toda esa apostasía que está viviendo el pueblo de Dios y nos dio, yo así lo veo, hermanitos, la guía, la luz para que sigamos el verdadero evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio que estamos viviendo hoy en día, que ha permitido que el mundo entre a las iglesias, no es el verdadero evangelio de Cristo. Ahorita hay iglesias, muchísimas, con grandes cantidades de creyentes, de hermanos cristianos que se dicen verdad, pero es un evangelio en donde dejaron a un lado lo que es el arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, si no hay un cristiano que no está arrepentido, no es el evangelio de Cristo. Hoy a Cristo lo ofrecen como si fuese una tarjeta de crédito, nada más les ofrecen: te va a prosperar, el evangelio famoso de la prosperidad que introdujo aquel líder cristiano de Corea y que todos los líderes principales de aquí de México lo adoptaron. ¿Sí? Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo claramente está definido ahí en Lucas 14. ¿Sí? Y aquellos que verdaderamente no quieran negarse a sí mismos, no quieran tomar su cruz y no quieran seguirle, pues no, ese no es el evangelio de Cristo. Entonces quisiera compartirles en otro mensaje, que Dios me permita,
ese mensaje pleno. Pero mientras pueden ustedes buscar en esas páginas los mensajes de la pluma enamorada de Jesús, que fue mi pastor, que le agradezco mucho a Dios por haberlo puesto en mi camino,